noches. Muy buenas noches. Atención, esto es 4 días y tenemos mucha información de último momento. Después del editorial titulado La Argentina de la doble moral, crimen del colectivero, interna sindical, robo. ¿O qué? Facundo Pastor, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. ¿Puede haber una muerte sin explicación? ¿Puede haber una muerte sin un móvil? En instantes les vamos a tratar de explicar qué hay detrás de la muerte del colectivero y vamos a hacer una suerte de radiografía de qué pasa en algunos puntos del conurbano bonaerense con la inversión de seguridad. Porque se habla mucho y se plantea mucho, Luis, muchas veces que la inseguridad es difícil de manejar. Bueno, hay manera, lógicamente, de parar algunos hechos de inseguridad, pero algunos eligen, por supuesto, redireccionar la plata hacia otros lados y no invertir en seguridad. En minutos se los explicamos. Estos son imágenes en vivos. Ahora la gente está más o menos tranquila. Más o menos tranquila. Espero que no pase nada. Me imagino que tienen toda la cuestión controlada. Pero cada tanto hay como cierto conato de que empieza a enojarse la gente y con mucha razón. Cuando vos te tenés en la historia del colectivero y la manera... Lo mataron como un animal. Yo tuve la desgracia, digo desgracia porque me impresionó mucho, de ver el video ese, que espero que ningún canal de televisión, espero que ningún medio masivo lo pase realmente, lo ponga en el aire. Impresionante. Es increíble, lo mataron prácticamente a sangre fría, 2 disparos, uno en el tórax, uno en la cabeza. Insisto, Luis, mirá que hemos investigado muchas muertes que uno puede presumir vienen de la inseguridad. Acá no hay móvil, no hay motivación criminal, nadie puede explicar por qué le dispararon. ¿Es una interna, fue una discusión, fue un hecho irracional de la degradación social o le intentaron robar algo? No está claro. Información de último momento desde adentro del expediente. Hugo Maquiavelo. Espera, Martín, me está llamando. ¿Me esperás un segundo? Ya voy. Si no es urgente, espérame. Un minuto nada más. Hugo Maquiavelo, buenas noches. Buenas noches. El fiscal José Luis Maroto lleva adelante esta investigación. Están intentando recopilar información de los testigos que estuvieron presentes en el momento del crimen y lo que intentan es, a partir de eso, tratar de ver dónde pueden estar los posibles responsables. Recordemos, no hay aprendidos. Los muchachos o los chicos o los jóvenes que fueron presentados ante la comisaría de Virrey del Pino fueron acercados por sus propios familiares cuando vieron las fotos en redes sociales. Tal vez ellos conozcan alguna de las bandas que operan en la matanza. Un dato, el fiscal Maroto está de turno y tiene 7 crímenes, escuchá este dato, 7 crímenes que resolver de las últimas 72 horas. La Matanza encabeza el distrito con más crímenes de la provincia de Buenos Aires. A ver, nos llama primero Martín Rojas, ¿sí? Nos está llamando, sí, efectivamente. Martín Rojas, buenas noches, en vivo en La Matanza, te escuchamos, bienvenido a 4 días. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Y aquí en la comisaría segunda de Virrey del Pino, los choferes de la línea 620 dicen que se van a quedar durante toda la noche, que esperan respuesta por parte de las autoridades, que quieren saber si efectivamente los 2 detenidos que hay, que fueron detenidos en las últimas horas, son los asesinos de Leandro Miguel Alcaraz. Y, por supuesto, lo que piden es más seguridad, que es el reclamo principal que vienen llevando adelante durante toda la jornada. No se soluciona, dicen ellos, con las cabinas, porque esas cabinas se las vienen prometiendo hace mucho tiempo. Ellos quieren más patrullaje, más policías en la calle. Dicen que eso solamente puede ser la solución que están esperando. Por eso es que se van a quedar aquí en la puerta de la comisaría en medio de un fuerte operativo de seguridad, como podemos observar. Varios efectivos del Cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense que se mantiene apostada aquí en la puerta de esta dependencia policial, Luis. Gracias. Y esto no tiene que ver solamente con la seguridad, tiene que ver también con la política y tiene que ver también con la doble moral argentina, que es el título de la editorial de hoy. Ya llegó el responsable del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, para hablar, entre otras cosas, de eso, de la doble moral de la Argentina, del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Una doble moral que en un tema tan sensible como la inseguridad no puede tener prioridades políticas mezquinas y partidarias. ¿Tiene responsabilidad la policía de la provincia de Buenos Aires, que dirige Cristian Ritondo? La tiene.
Pero ¿tiene responsabilidad también la policía local de La Matanza? Sí, y mucha. Estos números que Facundo Pastor te va a mostrar inmediatamente, te lo van a demostrar, porque tiene que ver con la doble moral y también con este asesinato producido ayer en horas de la tarde. Dale, Facundo. Mirá, Luis, es importante mirar cómo maneja cada municipio su seguridad. En las últimas horas nos tratamos de preguntar qué pasó en La Matanza, qué se hizo en La Matanza con el redireccionamiento de la plata que la provincia hace para materia de seguridad. Van a ver ustedes y les va a llamar lógicamente la atención. Existe un fondo de fortalecimiento de seguridad. En el 2016 se transfirieron... ¿Estás sentado, Luis? No, estás parado. Bueno, acomodate. 239 millones de pesos. 239 millones de pesos. El municipio, ¿cuánto utilizó de esos 239 millones de pesos? Cero. ¿Se los repito? 239 millones de pesos y el municipio del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad utilizó cero. Es realmente increíble. A ver, primero te quiero preguntar a vos, Facundo, que tenés los datos, a Hugo Machiavelli. No lo quiero meter al ministro Lombardi en camisa 11 varas, pero seguramente debe saber de ejecución de presupuestos. Yo la primera pregunta que me hago, y vos también, es ¿por qué si el gobierno de la provincia de Buenos Aires le da, por ley, lo votaron esto, sí, al municipio de La Matanza, en materia de seguridad, ¿200 cuánto? 39 millones con 100.000 pesos, creo que es, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué no lo usa? Es más, yo tengo el dato de dónde están esos 239 millones de pesos. Sí, están guardados e invierten. Un plazo fijo. A ver, uno oye hablar de subejecución del presupuesto, oye hablar de cámaras de seguridad. Yo he visto patrulleros en otras municipalidades. Bueno, ahora van a ver los patrulleros de Tigre. Patrulleros de Tigre tienen cámaras 360. Hablo de Tigre como de otros municipios. Claro. Sí, medidas de prevención de avanzada. Sí, perdón, no, la pregunta es, ¿por qué no las usa el municipio de La Matanza? Claro. Porque no coincide con las políticas de seguridad de fondo. Pero te das cuenta que es una locura, sí, y que suicida. A ver, sea La Matanza, suponte que sea un municipio de Cambiemos el que no la usa. No sé, porque quiere perjudicar en la interna a quién. Es un suicidio. Yo no le quito responsabilidad a la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. A ver, ministro Lombardi, buenas noches. Yo sé que no es su materia. ¿Se puede? No. A ver, si usted eligiera las provincias, suponga que el sistema público eligiera las provincias de dinero, ¿no tiene obligación de...? Sí, claro. Yo no soy experto en seguridad, sí, pero sí sé hacer cuentas. 240 millones de pesos son 500 patrulleros. Al menos a 500.000 pesos, digo... creo que cambiaría bastante La Matanza si el municipio hubiera comprado los 500 patrulleros. Digo, y no soy experto en seguridad, pero tengo sentido común, debieron ejecutar ese presupuesto. ¿Por qué no lo ejecutaron? De nuevo pregunto, ¿por qué no ejecutaron el presupuesto? Perdón, si estamos mintiendo o si estos datos no son ciertos, por favor, que llame... No, son ciertos, Luis. Pero la intendente de La Matanza tiene que explicar por qué. La intendente de La Matanza apenas le dio alguna explicación a algunos choferes de la 620 y no ¿Cómo algunos choferes? Sí, porque la verdad que se la escucha poco a Magari en televisión, no habla. Esta es la realidad. Las veces que uno le intenta... ¿Quién es el secretario de seguridad de La Matanza? ¿De la policía local de La Matanza? No sé. Yo no sé. Pero a ver, hay una... A ver, yo no quiero ser ingenuo. Es como un suicidio político también, porque la gente no se da cuenta. A ver, dejan La Matanza como zona liberada para tirarle uno o varios cadáveres a la gobernadora María Eugenia Vidal, entonces... Pregunto yo, es una pregunta que hago, porque a mí por la cabeza no se me pasa. Hace muchos años, perdóname, que La Matanza encabeza el ranking de mayores cantidades de crímenes. Mira, más de 1000 crímenes en 2016, el 44% de los ocurridos en la provincia de Buenos Aires pasan en La Matanza. Con La Cornisa hemos recorrido infinidad de lugares. La Matanza es un territorio que es casi una provincia, y reitero, con muchas zonas muy seguras. Pero, Luis, bueno, pero espera, a ver, de nuevo digo, para que esto ya excede la política. A ver, supongan que yo soy el intendente de La Matanza y quiero embromarle la vida a la gobernadora. Lo mejor que puedo hacer es tener más seguridad en La Matanza que en el resto de la provincia. Para decir políticamente, ustedes quieren seguridad, yo tengo una mejor seguridad y soy de un signo político contrario. Perdón, yo ¿estoy mal de la cabeza o pienso mal? No sé, ministro. Bueno, es parte de la doble moral y el cambio cultural imprescindible, ¿no? El cambio cultural tiene que venir, un cambio cultural central es... Los que vienen tienen que venir porque te superan y hacen las cosas mejor que vos, no esperando tu fracaso. Ese
pequeñísimo título encubre buena parte de lo mal que nos ha ido los argentinos entre las últimas décadas. El que te supera tiene que ser porque aspira a gobernar mejor, no porque aspira a que a vos te vaya mal, porque a los argentinos se los cree mal. Insisto, ¿es una buena noticia para el intendente de La Matanza lo que pasó? Es una mala noticia para la provincia. Es una mala noticia para el Ministerio de Seguridad, para la gobernadora. Yo lo vi a Ritondo en conferencia de prensa diciendo las cosas que iban a hacer. No va a consolar a la familia del pobre chofer de colectivo que fue rematado como un animal. No la va a consolar. Pero bueno, por lo menos, supongo, reacciona. ¿Qué me querés decir, Lucía? No, que también lo que habrá que ver, Luis, es los organismos de control, es decir, los fondos específicos que la provincia destina para programas específicos, para tareas específicas. Hay un problema con tu micrófono. Ahora te lo vamos a cambiar. Está hablando Lucía y es muy pertinente lo que dice. Los organismos de control. A ver, si a vos te dan plata para que ejecutes en materia de seguridad y vos te la guardás o la ponés en plazo fijo, vas a tener un problema con los organismos de control. Pero Facundo Pastor tenía más información en números. Son más preocupantes todavía, Facundo. Claro, por todo lo que se le entregó a La Matanza. A ver, Hugo hacía mención, Luis, a la cantidad de crímenes. Uno puede, como defensa, desde La Matanza, explicar... Es el distrito más grande, está bien, pero no hay explicación para no ejecutar o ejecutar en cero el presupuesto. Fíjate lo que se le entregó a la provincia, desde la provincia a La Matanza, 51 móviles, 40 de ellos inteligentes con cámaras 360. Vos hacías mención recién a las cámaras de los patrulleros en la zona norte del conurbano, en Tigre. Pará. Vamos de nuevo. El Ministerio de Seguridad de la provincia entregó 51 móviles. 40 de los 51 son móviles inteligentes. ¿Sí? Cuando vos decís le entregó 40 móviles inteligentes con cámara 360, ¿los usan? Sí, entiendo que los tienen que estar usando. ¿Entendés o los viste o no los viste? No, verlos no los viste. Verlos no los vi, pero los tienen que usar. No. Recordá que Magario es una intendenta, Luis, que le puso, ploteó los patrulleros. ¿Vos te acordás de eso? Ahora me vas a contar porque me estoy acordando Pero espera. ¿Sabés por qué te pregunto? A ver. Porque yo estuve hablando con vecinos de La Matanza y dicen que no los ven los patrulleros. Y las cámaras 360 tampoco las ven. ¿Te puedo agregar algo? Hace poquito estuve reunido con un comisario de La Matanza. Me decía que tenía en su propio calabozo de la comisaría 40 personas detenidas, que no podía más, porque no pueden estar 40 personas detenidas en una comisaría. Es una ley que ya no puede funcionar, pero que los recursos que ellos tienen ahí no son los que les llegan aparentemente. Completamente. Yo le estoy mandando a producción una foto de un patrullero que fue ploteado, que dice Intendencia Verónica Magario. Es decir, le ponen al pato. Ahí lo tenés, mirá. Sí. Gracias, rapidísima la producción. Pero a ver, yo siempre, con inocencia pregunto, ¿está prohibido eso? No se puede. A mí, ¿querés que te dé una opinión? Me parece una vergüenza que hagan una cosa así. Que ploteen un patrullero con el nombre del intendente de un distrito me parece una vergüenza. No encuentro palabras. Pasó con el Metrobús, ¿no? Incluso. Es una locura, es un disparate. No, bueno, que estos patrulleros que estaba mostrando Facundo fueron inversiones también de la provincia, digo, y así sean inversiones del municipio, el municipio no es de la persona que lo gobierna. Pero claro, no hay diferencia. Insisto, me cuesta entender esto, Yo quisiera... No estoy desafiando a nadie al área ni quiero provocar. ¿No me podrían pasar con la intendente de La Matanza, Verónica Magario, producción? ¿Intentan? A ver, le quiero preguntar por qué. Porque por ahí tiene una explicación a esto. ¿Usted lo puede explicar, ministro? Insisto, no es su área, perdón. No, pero siempre es lo mismo. Es la deformación que nos hemos acostumbrado a vivir. Y te diría, sería fácil yo decir durante la última década. Yo creo que durante la última década los problemas se agravaron. Pero es durante décadas y décadas que pensamos que el Estado alguien es dueño del Estado. Nosotros somos administradores de paso. Y esto está mal si lo hace, en este caso, alguien de Frente para la Victoria. También estaría mal si lo hace alguien de Cambiemos, digamos. Los hechos son hechos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a un Estado que administra, que es de todos, que no le pone nombre. Bueno, usted sabe, yo tengo todos los días, me entro y miro Centro Cultural Kirchner. No consigo una ley que le cambie el nombre. Me parece mal, pero... Antes que nada, somos esclavos de la ley. Entonces tenemos que ir por un camino más republicano. Este es el verdadero cambio que necesitamos. Patrulleros con el nombre de Verónica Magario. ¿Y las cámaras de seguridad? Pues yo les quiero decir algo, ahora que empieza a hablar de la doble moral en Argentina. Las cámaras de seguridad, para el área de tránsito,
son como las escuchas de Cristina de Parrillo y de cualquiera. Son como cámaras, no sé cómo decirte. Sí, son elementos de prevención. No, pero además de elementos de prevención, esperá, es algo más todavía. ¿Por qué pongo...? Ahora vas a ver una serie de cámaras vinculadas con trámites de tránsito que involucra jueces, futbolistas, políticos, famosos, que te revela la doble moral en la Argentina. ¿Y saben por qué? Esto parece una tontería, pero hoy lo estoy analizando con sentido común. Porque cuando vos estás manejando, vos me ves acá, ¿no? Y cuando a mí me ves manejando, si a mí me para... escuché el chiste, no me gustó mucho, gracias. Si a mí me para un policía, me pide la documentación, y yo le digo, pará, macho, y me está tomando una cámara de seguridad, ese soy yo verdaderamente. Soy más yo que el tipo que está conduciendo acá. Claro. Y hay unos cuantos de esos casos. Unos cuantos de esos casos. ¿Pero qué me decía, Facundo? No, a ver, cuando uno compara cantidad de cámaras en relación a cantidad de habitantes, ahí te demuestra efectivamente la realidad que se ve y que se vive en distintos lugares. Una cámara cada 4.000 habitantes se registra en La Matanza. 450 cámaras de seguridad en La Matanza. Te repito, Luis, la proporción, una cámara cada 4.000 habitantes. Cuando en otros lugares, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, digo, por citar algún municipio, inclusive kirchnerista, tenés una cada 500. Mirá, en Tigre tenés Pero a favor de eso, o para relativizar ese dato, hay que decir que La Matanza es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Sí, es cierto, pero la proporción igual, si la seguís haciendo, es cierto. Está bien, ahí te pones del lado de Magario, pero cuando haces la proporción, insisto, no es una placa, no es un dato aislado, es un dato atrás de otro, concatenado. Es decir, vos tenés un municipio que no ejecuta o ejecuta en cero la plata que le da a la provincia. Se la guarda, la gasta en plazo fijo. Me está escribiendo gente de La Matanza, mucha gente que nos está viendo. No solamente le ponen a los patrulleros Intendencia Magario, sino a las ambulancias. A las ambulancias que trasladan a un tipo, a un pibe que se puede morir, a una persona que se puede... Le ponen el logo. Entonces, o el logo o el eslogan, o como se diga, o el ploteo. Una cámara... Cada 4.000 habitantes tenés en La Matanza. Una defensa que podés ejercer es: La Matanza es un lugar grande, efectivamente. Pero si yo te dije el dato anterior, te empezás a dar cuenta que algo sucede. En Tigre, una cada 270. En San Isidro, una cada 285. En Vicente López, una cada 370. En Avellaneda, municipio kirchnerista, uno cada 500. Y en 3 de febrero, una cada 770. Un dato. Tigre es el único municipio que tiene el botón antipánico puesto en los bondis, en los colectivos, que es una medida muy sencilla, que vos tenés interconectado el botón antipánico con justamente el centro de operaciones. Ahora no es una gran idea. No, anunció Ritondo que iban a plantear algo como eso un poquito tarde, hora, ¿no? Claro, un poquito tarde. También hay que decir, ¿qué, Lucía? No, lo importante también esto que planteaba Facundo y lo que mencionábamos hace un rato es, ¿se puede tener más cámaras? Bueno, ese fondo que la provincia de Buenos Aires destina debe volcarse a seguridad. ¿Quién controla que esos fondos efectivamente vayan a donde deben ir? El control. Y después, a mí me lo acaban de decir, yo no lo podía creer. Además de los 200 y pico de millones de pesos que no ejecutan, ¿Matanza recauda por seguridad? ¿Tiene su propia recaudación, Facundo? Sí, lo vas a ver. Mostrámelo, la recaudación que, hay un impuesto lógicamente municipal. La Matanza en el 2016 recaudó lo que se llama la tasa de seguridad. ¿Cuánto recaudó de tasa de seguridad? 22 palos, 22.400. ¿Y qué hizo con eso? Bueno, la guardó. Podrían, entre otras cosas, haber comprado 160 cámaras. Y si tiramos, la cifra de la recaudación de la tasa contra patrulleros, contra otro tipo de medidas que se podrían haber aplicado. Es cierto que es un municipio grande. No lo desconocemos, sí, no somos ciegos en ese aspecto, pero hay muchos problemas que se podrían resolver solamente con políticas públicas de seguridad, con algunas ideas. Te dije que... esto tiene que ver con la doble moral en la Argentina, lo de La Matanza. Y en las últimas horas ha sucedido mucho que revela la existencia de la doble moral en la Argentina. Lo primero que pensé, cuando vi por primera vez, ayer a la noche, un poco antes de que empezara la cornisa, el video que nos llegó y que pusimos en el aire, la vergonzosa escena de Roberto Ponce, el juez del caso Chocobar, el primer juez del caso Chocobar, borracho,
no lo estoy acusando, estaba recontra borracho, intentando evitar los controles de alcoholemia, porque creo que evitó como 3 controles de alcoholemia. Fue la primera vez que lo vi, ¿eh? Ahí tenés un claro exponente de la doble moral argentina. Nosotros cuando recibimos el video no escuchamos bien, pero cuando nos empezamos a juntar dice, ¿escuchá lo que dice? No, llamen a mi mujer, yo proceso gente a lo loco. La ley no es igual para todos. ¡Wow! Parecía Yabrán diciendo el poder es impunidad. Un juez que imparte justicia desde su despacho, pero cuando le toca cumplir con la ley, hace lo posible por zafar. De cualquier manera, eso es doble moral. Mirá. ¿Tiene algún teléfono, algún pariente, algo para llamar? No, un caso. No, usted de acá no se puede ir a su casa. No, el vehículo le va a quedar retenido ahora. No está en condiciones de manejar. ¿Querés llamar a mi mujer? 30. ¿Querés llamar a mi mujer? Si querés llamar a mi mujer, viene ahora. Realizar la alcoholemia, lo que dictamina son 3 intentos. En los 3 intentos no pudo completar la prueba de alcoholemia. Nosotros automáticamente tenemos que proceder. No había diferencia, no había diferencia. No sé si me entiende, caballero, no hace diferencia. Caballero, yo le hago una consulta. ¿Cuánta gente muere en la calle porque un conductor capaz se toma una copa de más y se le cruza una lista? Ni siquiera digo que cuánta gente, por chico, Ay, caballero. Disculpame, caballero. Caballero. ¿Sabes cuánta gente, por chico, A ver. todos los días? Está bien. Lo que usted haga en su trabajo, yo confío que lo hace con la máxima autoridad y como lo tenga que hacer. Pero acá, en la calle, desgraciadamente, nunca nadie estaba previsto de que se le cruza un delito corriendo y uno, capaz no, la reacción no es la misma. Y lo pisa y después tiene un problema. Usted mismo lo dijo, le falta un año para jubilarse. ¿Por qué se arriesga a salir manejando en estas condiciones? ¿Por qué? Porque vamos a la edad mía. La edad no quiere decir nada, la responsabilidad es la misma. No, ¿La ley no es pareja para todos? no, querido. ¿La ley no es pareja para todos? ¿Sabes qué? Por favor, déjame ver. No. ¿Sí? ¿Usted tiene algún teléfono? Un juez de instrucción nacional. Parecía el mundo al revés, ¿no? Porque eso también hay que decirlo en el tema de la doble moral de la Argentina. Nosotros en cuanto podemos puteamos la cana mal. Yo no sé ni cómo se llama el policía que estaba ahí. Un profesional. Profesional el policía, ¿no, ministro? Increíble, muy bien. Pero 3 cosas de esto, ¿no? Primero, manejar alcoholizado, como le marcaba muy bien el Sí, que se alcoholice, pero que se quede en su casa, ¿no? Por eso, pero manejar alcoholizado es un peligro para el conjunto de la sociedad y un delito. Primer problema grave. La segunda cuestión, la obscena exhibición del poder, ¿no? La obscena exhibición de chapear, como se dice. ¿Sabés quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Y la tercera cuestión, que me parece que trae una reflexión alrededor del cambio cultural imprescindible, la teoría del poder. Hablamos mucho con Marcos Peña, dice, ¿cómo es el nuevo poder del siglo XXI? No puede ser que la impunidad de los poderosos. Eso, no, el poder es distinto. Un juez de instrucción. Bueno, fíjate vos la paradoja, ¿no? El primero que tomó una decisión sobre Chocobar, que por ahí fue una decisión, eso también está en discusión, por ahí fue una decisión correcta, ¿no? Yo no digo que Chocobar fue un héroe, como dice el presidente, yo se lo he dicho al presidente y lo digo en la entrevista que le hice y lo digo acá. A mí me parece que se apuró el presidente a decirle héroe. Ahora, el juez que se puso los pantalones para decidir, de repente estaba haciendo esto. Y no queriendo cumplir la ley, porque ni siquiera quiso cumplir la ley. A ver, hay una historia acá, ¿no? Además de rescatar el profesionalismo en la policía, no sé si querían decir algo. No, que siempre obviamente uno tiene una mirada crítica hacia el accionar de la policía, y esto es cierto. Esto está bien. Y a uno lo avala de alguna manera un montón de casos de gatillo fácil. Ahora, cuando ves un policía así, también me parece que es importante y honesto de parte nuestra. Y es un deber elogiarlo, elogiarlo, porque si no partimos siempre del prejuicio. Elogiemos, estuvo fantástico. Y es un policía municipal, es del Centro de Operaciones de Tigre, tanto que se habló... Una policía local. Una policía local, claro. No, eso es del COT, del Centro de Operaciones de Tigre. Bueno, acá lo que hay que rescatar es el profesionalismo de la policía local, del Departamento de Control
Controles rotativos de tránsito, se llama COT, controles rotativos de tránsito, de Tigre. Pero porque antes de atrapar al juez, hicieron esto. Miren, o sea, evitaron, esto no se contó porque nosotros recibíamos el video, pero lo vieron antes y dijeron, este muchacho se la pega en cualquier momento. Claro. De hecho, a mí cuando me dieron la información me dicen, mirá que se llevó puesto una rotonda. ¿Tenés el video de la rotonda cuando se la llevó puesta? No, pero estaba, mirá cómo manejaba, señor juez de instrucción Ponce. Bueno, un papelón, no puede terminar el control. Sopla y no termina, sopla 3 veces, lo intentaron hacerlo. Después golpea sobre el patrullero, queriendo dar una imagen de poder. Veremos cuál es el paso siguiente, porque esto me imagino que no queda acá para un hombre que estaba a punto de jubilarse. Él mismo dice... Yo pregunto, ¿puede seguir siendo juez? No quiero... ¿Y las autoridades del Consejo de Magistratura deberán reaccionar o tomar alguna nadie decisión? Le presentó ninguna Por ahora no, denuncia. pero yo creo que está al caer, ¿eh? Me parece que... Bueno, vos reíte por lo que te digo, ¿no? Acá se estaban riendo los muchachos, buena onda. Los técnicos porque seguían con detalle la información. Para mí los controles de tránsito bien hechos tienen el efecto de las escuchas o de una cámara oculta. Porque muestran a las personas tal como son. Las enfrentan, para mí, con su doble moral. No importa que sean jueces como Ponce, viste recién políticos, ahora vas a ver algunos, jugadores de fútbol o técnicos del seleccionado. Vayamos de adelante para atrás, de lo más reciente hacia atrás. Podemos coincidir que lo que pasó con el ídolo de Racing, hay que decir ídolo, Ricardo Centurión, no le sorprende mucho a nadie. Centurión, viste que tuvo denuncias por abuso, que estaba con armas. Su imagen pública no era la mejor. Pero prometió que iba a convertirse en un tipo normal. Hizo cosas más graves que esta. Sin embargo, al querer coimear a un policía, yo te voy a mostrar a manera de ilustración, por debajo de la mesa, demuestra que su intento de transformarse en un ciudadano honesto, apegado a las normas, digo, tampoco tiene que, iba a decir, orinar agua bendita. Que eso que prometió estaría lejos de suceder. Míralo. No, te haces el chistoso. No, no soy chistoso. Te estoy preguntando. Te haces el chistoso. No, te estoy preguntando. Sos más grande que yo, tenés más años que yo, no te hagas el chistoso conmigo. Yo no me hago chistoso con nadie. Sí, no tenía que ir a ningún lado, tenía que ir a mi casa nada más. No, está bien, te estoy preguntando, capaz que tenés una urgencia médica. Yo desconozco tu vida personal. Yo, la trance sí tiene una urgencia médica. O vos te agarrás a tiro con la trance. Un problema personal. Sí, bueno, entonces no me preguntás ni si me estaba escapado. Yo no te pregunté si te no, me estás sugiriendo. No te estoy sugiriendo nada. Sí. Te pregunté algo, nada más. ¿Pero qué necesitabas hablar conmigo particularmente? Si podemos arreglar. No voy a arreglar nada. Yo tengo para arreglar. Yo te puedo cubrir el medio. No necesito. No es una cuestión de agarrar y solucionar el problema con lo que vos querés arreglar. Vamos a lo legal. Sí. Hacemos lo que tenemos que hacer y nada más. Total, la camioneta es tuya, ¿o no? No, no es mía. Bueno. Es de la agencia. Mañana te presentás y te retirás. Bueno, se puede poner en un contexto una persona poco instruida, pero quería arreglar. Y él sabe que arreglar es arreglar, digo, por más poco instruido que sea, ¿no? Claro, tantos años de arreglar canas, que lo primero que es ya como un... Cultural, ¿no? ¿Sí? Cultural, ¿no? Sí. También una reflexión antes de meternos más en el tema. La conducta equivocada no es patrimonio de unas solas personas. Yo creo que tenemos que ser bien sinceros y revisar qué pedacito de la cabeza tenemos enferma cada uno de nosotros. Claro. Es igual que el populismo. El populismo es decir que sí a lo que tendrías que decir que no.
Eso vos decís, ¿se identificó con el kirchnerismo? Sí, pero no es solamente ahí. Esta situación de recién, obviamente es una persona famosa y lo ves, pero ¿cuántas transacciones de estas ilegales pasan por día? Por anónimos. Entonces, digo, el cambio cultural hay que entender y ser humilde, es decir, pasa por la cabeza de cada uno de nosotros. Pero hay un dato muy importante. Cada uno de nosotros, ¿sabés, Luis? Hay un dato muy importante, ministro, que yo no reparé hasta que empecé a analizar estos videos. Los analicé todos hoy, le voy a mostrar algunos que son desopilantes. Que estén filmados es también una protección para nosotros, porque están filmados los policías. Los filman casi obligatoriamente. Es pedagógico, diría. Es pedagógico, porque si se filman obligatoriamente, nadie se va a ver tentado por una guita por un arreglo que quiera hacer Centurión o cualquiera, ¿no? No, por eso la transparencia es pedagógica, evidentemente. Lo que también digo es un tránsito, porque nosotros tenemos mucha patología de estar dando vueltas. Pensar. A mí siempre, nunca me gusta pensar que de un día para otro estas cosas se acaban. Y que viene la moral y el hombre nuevo de un día para otro. Eso me parece que atrasa. Lo que tenemos que hacer es un tránsito ordenado hacia un cambio cultural, hacia una convivencia con el imperio de la ley. Lo único que importa es el imperio de la ley, el gobierno de la ley. Y de paso, entérense que esto no es personal, ni contra Centurión, ni contra el juez Ponce, a quien no conozco, y ni que hablar de Jorge Sampaoli, a quien no conozco personalmente, pero yo recuerdo muy bien que se le soltó la cadena en una noche de fiesta y mandó a pasear, ¿a quién? A su personaje, porque tenía un personaje, yo hasta ese momento se lo juro. Digo, Sampaoli, un hombre humilde, cercano a la gente, popular, siempre respetuoso con el público y la gente, sobre todo siendo quien sos, con el laburante, ¿no? Uno dice, bueno, de barrio, respetemos al laburante. Pero como pensó que no había ninguna cámara ahí registrando su desubicada conducta, tardó un tiempito en disculparse. Está bien, las disculpas están bien. Le dijo algo así como, ahora ya ni me acuerdo, pero si vos ganás 100 pesos o no sé cuánto. Mirá. Se pone violento. Y un poquito más atrás tenemos a Juan Cabandier. Cuidado que vienen los ministros de este gobierno también, ¿eh? No se salva nadie. Peleándose con una mujer policía y llamando al intendente de Loma de Zamora para decirle palabra más, palabra menos. A esta chica hay que aplicarle un correctivo. Esperá, tu lucha por los derechos humanos, lo que sufriste vos, Juan Cabandier, yo lo recontrabanco. No tiene nada que ver con este Juan Cabandier. Y espero que te hayas arrepentido como corresponde. Y que no digas que cada vez que se pasa este video es una utilización política de no sé quién. Hay que pedir disculpas como corresponde por esto que hiciste. Después de Trigoyen. Al 6.900. Al 6.900, enfrente de la sede del PAMI. La sede del PAMI acá de Trigoyen. La verdad te digo, estás desubicada. ¿Yo? Estás muy desubicada. En ningún momento te falté el respeto, en ningún momento te traté mal. Te hice la boleta porque acá, si querés, lo vas a leer y te doy la copia. Porque si circulás sin comprobante, es seguro. ¿Me querés firmar la boleta o no? Yo estoy trabajando, no estoy desubicada. Ahora no vamos. ¿En qué sentido? Sí, la cena guapa yo soy más guapa. No me hago la guapa. Te estoy diciendo en qué sentido me desubiqué. En ningún momento te falté el respeto. Secuestro el auto. Vos estás circulando sin el seguro. Estás circulando sin el seguro. Comprobante, el seguro no tengo el último Bueno, está recibo de bien. pago. Acá te puse, circulás sin comprobante de seguro. Secuestro de auto, te hiciste la guapa junto con Antunes. Te hiciste la guapa. Yo no me hice la guapa. Vos estás faltando al respeto y yo en ningún momento. Yo soy más guapo que vos. Bueno, ¿me querés firmar la boleta o no? Yo me banqué la dictadura. Está bien, te felicito. Está bien, te bancaste la dictadura. Y la policía le dijo, está bien, te felicito, ¿qué querés que haga? La doble moral no tiene color político, ni se remite a una sola actividad. La doble moral está entre quienes dicen, por ejemplo, hay que apostar por el país, pero tienen la guita afuera.
No es un delito, pero es doble moral. Yo me acuerdo de un caso de doble moral porque estaba ahí. Todavía me acuerdo de la furia que le agarró al periodista militante Víctor Hugo Morales cuando escribí un capítulo completo dedicado a él y titulado La doble moral de Víctor Hugo Morales. No lo acusé de ningún delito en particular. Solo di detalles sobre 2 hechos concretos que él cometió, no yo. 1. La pretensión de cobrar dinero de una publicidad del Ministerio de Trabajo que entonces encabezaba Carlos Tomada sin presentar la factura correspondiente. Voy de nuevo. Quería cobrar una publicidad en negro, sin presentar la factura correspondiente. ¿Cómo lo sé? Porque me lo dijo la persona con la que discutió porque no quería hacer eso. La misma persona que lo dijo después públicamente y estaba dispuesto a sostenerlo en un juicio. Segundo elemento que prueba la doble moral de Víctor Hugo. Visitar municipios bonaerenses que entonces estaban en manos de dirigentes del Frente para la Victoria a cambio de un pago por hacerlo. Y en vez de decir que iba a hacer lo que hacía, que era dar charlas y cobrar por ellas, está en su conciencia saber si estaba bien o no, si lo hacía por política, pero se guardaba la plata en el bolsillo. Él no decía eso, decía por radio que viajaba porque le encantaba hacer radio desde los pueblos del interior de la provincia. Dale, Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales. Esto también es doble moral, lo que te voy a contar ahora. Amagó con iniciarme juicio. Fuimos a una audiencia de conciliación. Yo le dije, no voy a conciliar nada. Lo que digo lo sostengo. Pero ¿saben qué pasó? Jamás lo terminó de hacer. La acción prescribió. Y yo lo lamenté mucho porque me hubiera gustado probar en tribunales que yo, en el caso de él, y en ningún caso, me puedo equivocar, pero no miento ni manipulo datos, como hace él. Porque eso también es doble moral. Doble moral es decir, yo soy una cosa, digo que parezco que soy una cosa y soy otra. Y doble moral también es obvio tener la plata fuera y ser ministro de Hacienda o Energía de un gobierno que pide inversiones y confiar en el país. Para mí eso es doble moral. Majul. Bueno, ya sé que no es delito, ¿eh? No es delito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, tener la plata fuera. Es un dilema ético en todo caso, pero... Un dilema ético. Pero hay un problema político acá. Ya sabemos, porque lo confirmó la revista Noticias, y Duhovne no lo desmintió, que Duhovne blanqueó más de 20 millones de pesos cuando todavía no era funcionario. Ahora espera un poquito. Es cierto que el blanqueo se hace para que sea secreto. Es cierto que esa información se produjo a través de filtraciones de la FIP. Sí. Bueno, esas filtraciones habrá que ver cómo se consiguieron. Pero el dato está. ¿No hay un poco o bastante de lo que yo digo, pero no lo que yo hago en esa actitud? No lo quiero poner en problema, ministro, pero le pregunto. A mí me parece, no hay que asimilar todo, siempre hay que ser cuidadoso, sobre todo en estos temas de moral. Ser muy, muy cuidadoso. Yo te hago una sola cuenta elemental y esto no es relativismo moral. ¿Saben? Para la gente relativismo moral quiere decir que opinás de acuerdo a quién lo dice o quién lo hace o en qué lugar o en qué circunstancia. Esto no es relativismo moral. Pero los argentinos, hace menos de un año, el conjunto de los argentinos, hubo una exteriorización fiscal, para mí un eufemismo para hablar la palabra blanqueo, de 130.000 millones de dólares. Entonces nosotros ahí tenemos que ser también cuidadosos. Y fue una blanquearon millones de personas. Claro, porque entonces si no, es fácil poner el dedo. Hay de mucho cuidado con estas cosas. Mucho cuidado con estas cosas, porque en todo caso, alguien podría decirme, señores, la ley de la nación que lo permitió estas conductas. Bueno, pero es una ley de la nación, que permite además intentar corregir una severísima anomalía argentina, como es, vamos a cambiar un poquito el efecto más económico, una severísima anomalía argentina que fue la exteriorización fiscal más grande de la historia de Occidente. La más grande de la historia de Occidente. Entonces, ¿qué pasaba en la Argentina que tenía brutal, y todavía lo que puede haber, de economía en el exterior? Bueno, entonces son cuestiones no equiparables, me parece. Y el hecho de que el ministro Aranguren o cualquiera diga, voy a empezar a traer la plata en Argentina cuando confíe en el país, o que Duhovne y otros
sigan teniendo plata en el exterior cuando el presidente, o sea, el gobierno pide que confíen y apuestes en el país. No hay una ambigüedad, ¿eh? Me parece que nosotros tenemos que ir rápidamente, y de nuevo por eso siempre cuidadoso, en una transición hacia una sociedad que efectivamente la confianza la generemos entre todos. Eso me parece que es un dato elemental. También es cierto que a veces las cuestiones financieras, que a mí se me escapan porque no soy especialista, a veces alguien puede ser tenedor de acciones extranjeras depositadas en un banco en la Argentina. Puede ser tenedor de acciones argentinas en un banco en el exterior. Sí. Mientras tanto me acerco al eso es otra cuestión, ¿no? A ver, ¿cómo es? Vos podés tener, a ver, sin ser experto, pero te diría, vos tenés un banco de inversión en Argentina y tener tenedor de acciones de una multinacional. Pues un banco de inversión. Y a su vez, viceversa, podés tener un banco en el exterior y ser tenedor de acciones argentinas. Me parece que el mundo financiero ha tomado determinadas complejidades, que lo que importa es moverse dentro de la ley. Entiendo yo. Bueno, ahora, voy a hacer un reduccionismo. Voy a hacer un reduccionismo. Sí, señor. ¿Qué le cuesta traerla? ¿Qué le cuesta tenerla en bancos del país, en instituciones del país? Bueno, en bonos del país. Obviamente son decisiones personales, pero están en el marco de lo legal. Están en el marco de lo legal. Esto es lo claro, ¿no? Lo que sucede. Bueno, a ver, está en el marco de lo legal también el canje de pasajes, para hablar de... Sí, por eso hay que ser cuidadoso también con eso, digamos. Porque es tan fuerte, a ver, es como tantas otras situaciones de la vida. Es tan fuerte la idea de que uno mide con distintas varas el mismo hecho, que de eso se trata la doble moral, que hay que ver muy bien a qué se le aplica. Digamos, el abuso de poder es un caso claro de doble moral. Recién cuando el caso del juez es un caso como arquetípico. El juez Ponce. Sí. El resto son opiniones. Y puede haber opiniones a favor y opiniones en contra. Pero no me gusta ponerlos en ese criterio, ¿viste? Porque hay que ser muy firme, pero cuidadoso en la aplicación del caso, me parece a mí. Y hablando no de doble moral, sino de moral, de baja moral. La causa de los abusos en Independiente sigue generando sorpresas. Yo ya voy a volver a hablar con el ministro de la doble moral, pero Facundo Pastor, ¿quién es Ballena? Un hombre que aparentemente era muy cercano a Julio Grondona. Mira, Luis, lo dijimos acá en este espacio, en algún momento en el comienzo de la investigación, esta causa va a llegar a la AFA y finalmente llegó. Se está hablando de un directivo, de un dirigente, por ahora vamos a preservar el nombre, hasta que la propia investigación oficialmente lo ponga en el centro de la escena. Se habla de un dirigente muy cercano a los Grondona, muy cercano a Julio Grondona. Hoy alguna fuente me lo describió como un enlace entre Grondona y el mundo del ascenso. Nosotros obviamente sabemos de quién se trata. Ese mismo dirigente y el nombre y el número telefónico de ese dirigente aparece en forma coordinada en distintos teléfonos de muchas de las víctimas. Por eso los investigadores empiezan a poner el foco para saber por qué se repetía un mismo teléfono con un apodo, el apodo de Ballena, justamente en los distintos teléfonos de los chicos. En algún momento la investigación va a llegar hasta ahí y cuando llegue hasta ahí hay que ver qué decisión toman, si lo citan como testigo o lo citan como imputado. Otra pregunta voy a hacer que tiene que ver con otro tipo de moral también y se la voy a preguntar a Lucía Salinas. No, la información que nos anticipaste, Lucía Salinas, ¿es en serio o es en broma? Sobre los hijos de Báez. Es en serio. Bueno, yo te lo voy a preguntar igual, porque ¿es cierto que los hijos de Báez le pidieron permiso, supongo que al juez, para vender vaquitas porque no pueden pagar las deudas? Sí, así es, Luis. Algo habíamos comentado hace algunas semanas respecto a de qué viven hoy los hijos de Lázaro Báez. Y en parte están tratando de juntar fondos con la venta de ganado. ¿Por qué? Porque hay una empresa, Australagro, que es parte de este emporio que ha construido el empresario kirchnerista, que trata de vender ovejas, vacas también. Ahí tenemos la primera placa. La empresa se llama Australagro, como yo les comentaba recién. Es una de las principales autoridades, es Leandro Báez, el menor de los hijos varones del empresario kirchnerista, que quieren vender 12.000 cabezas de ganado.
Entre otras cosas, argumentan que al no poder hacer esta operación hace varios meses, hace varios años, porque la causa ya lleva un par de años, tienen los campos sobrecargados y se acerca el invierno. Esto lo va a decidir el Tribunal Oral Federal 4. Para, Lucía, que no... ¿Tienen los campos, cómo los campos sobrecargados? Porque lo que ellos plantean es que hay gran parte del ganado que tiene que ir vendiéndose para ir trabajando renovando, supongo, la tierra, la pastura y todo eso. Exactamente. Y esto... De paso aprendemos un poco de ganadería, ¿no? Del suelo santacruceño. Ganadero también va, ¿eh? Uno se... Argentina, que tiremos la llave. Y bueno, esto... lo tiene que definir el Tribunal Oral Federal 4. ¿Por qué? Porque es el tribunal que va a llevar adelante el juicio de esta causa conocida como de la ruta del dinero K. Hay algunos números importantes que vamos a ver en la placa siguiente y tienen que ver con el patrimonio de Lázaro Báez, porque es uno de los puntos centrales de esta investigación. ¿Cuánto tiene a la fecha? 205 millones de dólares. Te corrijo, ¿cuánto le encontraron? Bueno, exactamente. ¿Cuánto se tasó? El blanco, como diría Margarita Stolbizer, ¿no? ¿Cuánto se tasó oficialmente a raíz de la causa que llevó el juez Sebastián Casanelo? 205 millones de dólares. Entre 2004 y 2015, el patrimonio de Lázaro Báez creció 12.000%. 12.000%, dice la causa. Claro, no 12%, 12.000%. Entre 2004 y 2015, ustedes vieron 12%, en la placa no, es 12.000%. Claro, yo estaba haciendo la cuenta y me... Sí. Bueno, mala mía en todo caso, ¿eh? Y este ganado que le comentábamos, que está pidiendo autorización los hijos de Lázaro Báez para vender, tiene algunos problemas técnicos. ¿Por qué? Porque en caso de realizarse la operación, lo que está pidiendo uno de los hijos de Lázaro Báez es que se haga con una veeduría, con un interventor judicial, y ese dinero debería ir a una cuenta judicial abierta en el Banco Nación. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que saber qué pasa con el dinero que maneja la familia Báez, porque tienen millonarios embargos en todas las investigaciones que tienen encima. Bueno, muy completa la información, ¿eh? Esto también forma parte de la doble moral, ¿eh? O sea, obviamente hay choreo y todo, pero también forma parte de la doble moral. Y aparte, cuando ves la circunstancia más clara y evidente de esto es la empresa se creó en simultaneidad prácticamente con la asunción de Néstor Kirchner al poder. Acá no estás hablando ni siquiera de empresarios que se enriquecieron. Se dijeron, vos hacé de empresario, porque vamos a tener oportunidades. Entonces ahí es cuando la trama se termina de oscurecer o de aclarar cuando uno la analiza. Pero eso es lo peor de todo. Porque si es un empresario preexistente, es opinable. Acá inventaste la empresa para toda esta transfugada. Y hablando de doble moral y de discusión cultural, ¿no? Uno de los grandes argumentos de Milagros Sala y la gente que está con ella presa incluso, ¿no? Iba a decir su banda, pero no quiero ser tan agresivo, porque está acusada de asociación ilícita, ¿no, Hugo Machiavelli? Sí, tiene 6 causas tiene. Una de ellas, asociación ilícita, justamente. Bueno, por el desvío de fondos que iban para la vivienda, 1.300 millones de pesos. Claro que sí. Uno de los grandes argumentos de Milagros Sala es, me atacan porque soy colla y porque yo defendía a los pobres. Dice ella, y cuando vos vas a ver cómo se movía y su vida, es completamente diferente. Hay más información sobre los misteriosos vuelos de Milagros Sala y tiene que ver con quién, Hugo Machiavelli. Tiene que ver con Shakira, Mirta Rosa Guerrero, su mano derecha, la mujer acusada de robarle los equipos a Canal 13. Tenemos parte de los vuelos que hizo Shakira en 4 años. Vas a ver los detalles. Antes de mostrar los vuelos, mostramos el informe para recordar los detalles que pusimos ayer en la cornisa. Gracias. Estos son los vuelos al exterior que hizo Milagros Sala durante el kirchnerismo mientras recibía millones de pesos para construir viviendas que nunca se realizaron. Algunos de los viajes son conocidos, como en esta foto en el Vaticano, cuando la dirigente piquetera fue a visitar al Papa Francisco. Lo hizo en 2 oportunidades, la última en 2014, acompañada por Mirta Rosa Guerrero, más conocida como Shakira, hoy también presa. También realizó al menos 2 viajes a Venezuela. Uno de ellos fue de improviso. Milagros Sala viajó desde Jujuy hasta Caracas para participar del funeral del presidente Hugo Chávez, que murió el 5 de marzo de 2013.
Sala pasó 5 días en la capital venezolana participando de todos los actos conmemorativos. Pero otros vuelos son más misteriosos, como el que hizo a Qatar junto a su hijo Sergio Chorolque, un viaje que costó más de $50.000. Fue desde el 15 de mayo al 15 de junio de 2013, un destino cuyos pasajes puede costar hasta $9.000 cada uno, a lo que hay que sumarle un hotel económico para 2 personas que puede valer alrededor de $20.000, más lo que se necesita para vivir en uno de los lugares más caros del mundo. La líder del movimiento Tupac Amaru, hoy con prisión domiciliaria en la causa por el desvío de fondos para la construcción de viviendas, hizo al menos 80 vuelos internacionales entre 2005 y 2015. No era necesario, ¿eh? No era necesario. Yo no estoy muy de acuerdo con el ascenso social. Así no. Así no. Y no solo fue Milagro Sala, sino también Shakira, entonces hubo... Sí, Luis, porque el tema tiene que ver con quién pagó estos vuelos. ¿Esta nueva información? Exactamente. Por un lado, el vuelo a Qatar que decíamos, que puede ser una escala china o no, pero ahí vamos a ver el documento oficial en donde Milagro Sala está junto a su hijo. Esta es, bueno, la planilla de ese viaje. Un mes a Qatar. Ahora, unos días después, y volvió... Perdón, ayer calculamos que un mes a Qatar es $50.000. ¿No me quedó claro? ¿Por cabeza o...? No, puede ser en total. Nosotros hicimos un cálculo promedio, consultamos a ver ¿quiénes iban? De viaje. Milagro Sala, su hijo, ¿quién más? Varias personas más. Lo que pasa es que no tenemos checada esa información, así que estimamos solo 2 personas y dijimos que puede rondar entre 30 y $50.000. Si van a China, hicieron escala en Qatar, es mucho más. Pero fíjate que la acompañante de casi muchos viajes que hizo Milagro Sala es Shakira. Mirta Rosa Guerrero, mano derecha en Tupac Amaru. Vas a ver que en el caso de los viajes de Shakira son 20 viajes. Míralos, ahí tenés. Va a Italia, va a Qatar, se ve que también fue con Milagro, no exactamente la misma fecha. Un poquito después y volvió un poquito después. Va a Chile, va a Venezuela, va a Brasil, va a Bolivia. En el caso de Milagro Sala dijimos 80 viajes en 5 años. Acá hay 21 al menos registrados en 4 años. Esto es mucho dinero. Pero reiteramos, es una mujer que está presa en el Alto Comedero, que tiene al menos 2 causas. Una por robar equipos televisivos, un equipo periodístico, 3 años y 3 meses de prisión. Y otra por los 14 millones que se llevó y quedó registrada en cámara, vos te acordarás, del Banco de la Nación de Jujuy. 14 millones de la organización Pibes Villeros vinculado a Milagro Sala. Bueno, y aclaremos, alias Shakira, porque me dicen que están llegando ya desde las redes sociales una especie de escándalo. No es Shakira, ¿no? La cantante, la esposa de Piqué. ¿Esto es doble moral o qué? Esto también tiene que ver, bueno, 2 cosas, ¿no? Cuando uno iba a Jujuy, en la época del reinado de Milagro Sala, Jujuy, lo único que reinaba realmente era el miedo. Y el miedo también de los más humildes. Vos no podías salir al aeropuerto de ningún lugar sabiendo si ibas a llegar o no. Era un reinado del terror que había generado, muy vinculado con algunas ideologías a las cuales ella abonaba. Pero a su vez, esto es su política. Cómo se vivía en Jujuy antes que llegara la administración de Gerardo Morales. Pero también tiene que ver con esto de, para mí, de las deformaciones más aberrantes de la moral, que es utilizar la pobreza para tu propio beneficio. Porque siempre cualquier conducta delictiva, obviamente, es penal. Pero cuando utilizás a los que menos tienen, cuando uno ve la cantidad de viviendas abandonadas en Jujuy, o las que nunca se hicieron por esta organización delictiva, decís, no me vengan a decir que esto es persecución política, esto es delito liso y llano, como lo está probando la justicia. Entonces, es difícil porque obviamente todos tendemos naturalmente a decir, a ver una figura que parece humilde, una figura que surge de abajo, decir, a mirarla con cierto, bueno, miremosla con cierta indulgencia. Cuando ves los papeles de verdad, si no, esto es al revés, es lo peor que se puede hacer. Le robaste a los que menos tienen. Y encima los aterrorizaste, porque no era solo hablar de la miseria o robar de la miseria, era el miedo. No, el miedo me está diciendo que entre las causas, cuando revisamos en la producción, que entre las causas hay un intento de asesinato. Sí, ¿no? Sí, un intento de asesinato y otros
otras denuncias de violencia de Milagros Sala. Recordemos que un montón de episodios que incluso registramos también en la cornisa y que en este caso son varios procesos, 6 en total, que tiene la líder de la Tupac Amaru. Y de nuevo, el poder del Estado, porque ella tenía el poder del Estado. Ahora no sé si va a terminar preso o no. Yo no me acuerdo el número exactamente, pero yo creo que ella tenía un 50% más de presupuesto anual con lo que le giraban desde acá del Gobierno Nacional que la Intendencia de San Salvador de Jujuy. Ella tenía, sí, mucho más plata manejaba Milagros Sala que el intendente de Jujuy, el Churi Jorge. Pero mucho más. Y además, por supuesto, sin ningún control. Bueno, ahí también había bolsos que iban y venían, ¿no? Cuando volvamos de la pausa, van a ver otro caso que, según el fiscal que lo acaba de imputar a un sindicalista, tiene mucho que ver con la doble moral. Un sindicato debe defender a los trabajadores, ¿no? Pero además de defender a los trabajadores, debe sponsorear a clubes de fútbol, debe tener, por ejemplo, una disco, debe... No te voy a dar más detalles, enseguida te lo cuento. Enseguida le voy a presentar al sindicalista de la doble moral y vamos a terminar de hablar con el ministro Hernán Lombardi. Judiciales sobre esta persona, ¿de quién estamos hablando? Mirá. Una de las industrias más importantes de la Argentina, la de la leche, está quebrada. Sin embargo, el sindicato lechero es uno de los más ricos del país. Héctor Etín Ponce es el amo y señor de ATILRA, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, desde hace más de una década. Ponce logró que en 2009 el ex ministro Julio De Vido exigiera a las empresas lácteas el pago de un aporte extraordinario al sindicato. Escuchaste bien, al sindicato, no a los trabajadores. En 2009, el aporte que cobraba el gremio de Ponce era de 100 pesos, pero la presión sindical hizo que el monto aumentara hasta llegar en 2017 a 3.800 pesos por cada trabajador. Al multiplicar los aportes por los 30.000 empleados del sector, se calcula que ATILRA y Ponce cobraron en los últimos 6 años 4.000 millones de pesos sin auditoría ni control. Con esa caja millonaria, Ponce se jacta de haber reinventado ATILRA, pero Etín compró clínicas y centros de capacitación que maneja como si fueran empresas familiares. El sindicato posee una radio que obtuvo por la ley de medios y un programa de televisión, además de un área de turismo donde Ponce aparece como el principal embajador. Etín, como lo llaman, viajó por todo el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta los mundiales de fútbol. Su sindicato apoyó a los mejores exponentes de una de sus pasiones, el boxeo. ¿Y cuál es la información judicial, la novedad? Dale, Lucía. El fiscal federal Eduardo Tayano lo imputó junto a su hija Natalia Ponce y a su yerno Walter Suerraín por lavado de dinero. Vamos a ver la primera placa, Luis, y tiene que ver con el patrimonio de ellos. En 2010, Héctor Luis Ponce tenía 761.656 pesos y a 2015 su patrimonio ya superaba los 3 millones de pesos. Algo similar sucedió con su hija y con su yerno. De 279.100 pesos llegan prácticamente a 6.3 millones de pesos. El fiscal Eduardo Tayano investiga no solo el incremento patrimonial de ellos, sino varios viajes al exterior, y hay un informe de la Unidad de Información Financiera que también habla de fondos dirigidos al patrimonio de ellos desde el sindicato. Gracias, Lucía. Y esto también, ¿no? Los sindicatos están para defender a los laburantes, ¿no? Sí, sí. Parece que algunos se olvidaron, ¿no? ¿Esto también es doble moral, ministro? El último minuto. Esto también es doble moral. Y yo digo... Y ahí sí te hace un alegato casi... el último minuto, pero 3 minutos, adelante. Un alegato político, pero sobre todo para la convivencia. No fue mal en las últimas décadas. Muy mal no fue. Tuvimos tragedias, tuvimos la dictadura, nos metimos en conflictos bélicos, nos empobrecimos. Nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. El que cree que es dueño de la verdad, ni tampoco es dueño, nadie es dueño de la ética y la moral. Pero es evidente que tenemos que cambiar. Es evidente que tenemos que cambiar. Y ¿sabés lo que yo pienso siempre, Luis? Así como tenemos una hoja de ruta para ir achicando el déficit fiscal año tras año, que lo único que se discute es si es más rápido o más despacio. Hay lío con las tarifas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero
Pero nadie te discute el rumbo. Lo que te puede decir es van muy rápido o van menos rápido. Pero el rumbo, después de todos los disparates que hicimos, eso sí, en la década anterior, del cepo a destruir el INDEC, nadie te discute el rumbo general. O sea, la energía es cara en todo el mundo y hay que pagarla. El asunto es si se puede acostumbrar a la gente a que pagaba cero prácticamente a empezar a pagar estos. Pero por eso el tema es el tiempo. El tema es el tiempo. El tiempo de la transición hace transformarnos en un país normal. Pero tenemos una hoja de ruta clara para los temas económicos. Ahora, el desafío como sociedad es cómo construimos una hoja de ruta con el mismo rigor para tener convivencia, para poder decir, cambiemos nuestras pautas culturales, terminemos con esta hipocresía de dirigentes sociales que son multimillonarios o sindicalistas. No todos los dirigentes sociales son multimillonarios, hay gente respetable, no todos los sindicalistas, no todos los políticos. Necesitamos cambiar, y esto no es un alegato de cambiemos, es cambiemos cada uno de nosotros en nuestro propio bocho. Si no cambiamos nuestro propio bocho, no va a poder cambiar la sociedad, Luis. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a vos. Bueno, mañana van a estar acá la ministra Patricia Bullrich y el economista Martín Redrado. Mañana tenemos un programa potente, vamos a hablar de inseguridad, de narcotráfico. Ustedes no saben las cifras que hay sobre el narcotráfico. Vamos a hablar de economía, de los tiempos de la economía, de las tarifas, de si ya pasó lo peor o todavía seguimos siendo peor. Pero antes de despedirnos, Facundo Pastor, como siempre, hace varias imitaciones, ministro. No sé si va a ser la suya, pero al ministro también imitar ¿El ministro Lombardi? Sí. No. A ver, mañana, como cada día, el mejor periodista que tengo, Facundo Pastor, lejos. No. Lejos. No, tenés que presentar a Luis Novarecio sin duda. Con el procurador. Hugo Machiavelli y Lucía Salinas y Margen del Mundo, Margen Izquierdo, ¿qué tiene que ver libro, eso? Novarecio con Julio Contreras. Novarecio. Sí. ¿Está Novarecio, Luis? Sí. Bueno, a mí con el procurador, notaza de Luis Novarecio. ¿Ahora? Sí, ahora. Puedes abrir la boca. Y mañana, yo no soy así. Y mañana, el mejor, Facundo Pastor, con ustedes.